Hola, ¿qué tal? El relato de los acontecimientos sucedidos entre la salida de Egipto y la llegada al desierto de Sinaí es asombroso, interesante, muy instructivo, pero extremadamente desafiante. En la Biblia lo tenemos entre el capítulo 13 y el capítulo 19 del libro del Éxodo. Lo que más llama la atención en el relato es que, a pesar de que es la continuación de las obras portentosas de Dios para beneficio de su pueblo, no todo en el relato son buenas noticias, porque la parte negativa de la naturaleza humana se hace manifiesta. En un breve resumen, veamos algunos de los hechos de Dios. En el capítulo 13, leemos de cuando Jehová instituye la fiesta de la Pascua. Instituye también la fiesta de los panes sin levadura con sus sábados ceremoniales o mesiánicos. E instituye la redención de los primogénitos. Además, el Señor provee la columna de nube que señalaría el rumbo exacto a seguir, guiándolos y protegiéndolos de día, y una columna de fuego para alumbrarles de noche. Así inician su éxodo con la guía maravillosa de su Dios. Ya en el capítulo 14, ante el acoso del ejército egipcio, el Señor divide el mar Rojo para permitir el cruce del pueblo y para hacer justicia al necio adversario. El pueblo de Dios es preservado y los enemigos egipcios derrotados. Ya del otro lado del mar, el pueblo prorrumpe en alabanza y gratitud a su Salvador. En el capítulo 15, 16 y 17, después del glorioso cántico de alabanza de los antiguos esclavos, los vemos en el recorrido que los llevaría hacia el Sinaí. Jehová los cuida y bendice durante el trayecto. Con demostraciones milagrosas les proveyó agua dulce y refrescante en el oasis y desde la peña de Horeb. Con poder, Jehová alimentó al pueblo con pan del cielo que caía cada mañana durante 6 días de la semana, menos el sábado. Un poco más adelante, en el lugar llamado Refidim, Jehová los defendió de los nuevos enemigos. Cuando Amalec quiso detener el avance del pueblo de Dios, la mano del Señor se manifestó milagrosamente para poder derrotar al belicoso y poderoso atacante. La historia nos narra que cuando Moisés, en la cima del collado, levantaba sus manos hacia el cielo, el ejército de esclavos comandado por Josué prevalecía. Pero cuando decaían las manos del líder, el pueblo desfallecía. ¡Qué lección maravillosa para los líderes de la iglesia del Señor! Aquí se nos enseña de la relación estrecha que hay entre la condición espiritual del líder y el bienestar del pueblo que lidera. Al final, la victoria fue posible por la gracia milagrosa de Jehová de los ejércitos. Jehová sembraba confianza y fe en su pueblo. Sí, el relato nos muestra que Dios estaba con su pueblo. Pero, tristemente, a la par de los hechos milagrosos y portentosos de Dios, el pueblo deja ver su naturaleza rebelde y voluble vez tras vez. Al mismo tiempo que la historia permite ver a Dios como poderoso y amoroso, el pueblo se muestra falto de fe, quejoso, rebelde, disidente, murmurador. Evidentemente, era un pueblo en crecimiento espiritual. El apóstol Pablo hace una pertinente y correcta homilía de estas circunstancias. Son dignas de aprovecharse. Leemos así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron
el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 1 al 12, según la versión Reina Valera del 60. Pero notemos la aplicación espiritual del apóstol. El apóstol relaciona la nube y el mar con la experiencia bautismal, es decir, con el inicio de la relación con Dios. Además, relaciona los milagros del maná y del agua de Horeb con la obra sustentadora de Cristo a favor nuestro. Pero sigue diciendo que, a pesar de estas ricas experiencias, de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? El apóstol mismo responde: ellos codiciaron, dice el versículo 6. Ellos fueron idólatras, dice el versículo 7. Ellos fornicaron, según el versículo 8. Ellos tentaron al Señor, de acuerdo con el versículo 9. Ellos murmuraron, según el versículo 10. La pecaminosa naturaleza humana evidenciada a pesar de los milagros de Dios. Si alguien duda de la necesidad de redención del ser humano, aquí tiene una prueba de tal necesidad. En el corto trayecto de Egipto a Sinaí quedó demostrada la condición pecaminosa y rebelde del pueblo de Dios. En solo 50 días sucedieron tantas cosas que es fácil notar la naturaleza bondadosa y paciente de Dios en contraste con la naturaleza pecaminosa de su pueblo. Sin duda, por eso el apóstol declara que estas cosas les acontecieron para amonestarnos a nosotros, dice el versículo 11, a los que estamos también en camino hacia Canaán, pero ahora a la Canaán celestial, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos, a nuestra generación, al siglo XXI. La historia nos amonesta, nos previene, nos desafía a no ceder a la tentación pecaminosa. El apóstol termina diciendo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no hay duda que aquí tenemos una invitación múltiple a la fidelidad a nuestro Señor. ¿Cómo resumir el consejo? Veamos. Número 1, regocijémonos en la libertad en Cristo. Hermanos, ya salimos de Egipto, ya salimos del pecado, ya salimos de servidumbre al mal, ya salimos de la muerte en Adán y ya somos el pueblo de Dios, libres, vivificados en Cristo. Reconozcamos esta realidad, disfrutemos esta realidad y consagrémonos a Dios como un pueblo de primogénitos rescatados del poder esclavizador y destructor del pecado. Número 2. Disfrutemos con gratitud y alabanza las bendiciones de Dios en Cristo, el pan del cielo, el agua de la peña de Horeb, la guía protectora de la nube,
el poder del cielo para enfrentar el enemigo, todo está listo, todo está dispuesto para nuestro bien. Disfrutémoslo, aprovechémoslo. Número 3. No cedamos a nuestra naturaleza pecaminosa. En la Santa Biblia encontramos que se nos ha prometido la salida para toda tentación, por muy fuerte que parezca. El apóstol dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amados míos, termina diciendo el apóstol, huid de la idolatría. Además, se nos anima a ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero con Cristo podemos enfrentar y vencer a nuestra pecaminosidad. Otro consejo más: mantengamos con firmeza nuestra fe en Jesús. El apóstol dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. El secreto de la victoria ya nos ha sido revelado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el resultado ya nos ha sido declarado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El consejo sigue siendo necesario. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Grandes lecciones. Finalmente, el pueblo llegaría al pie del monte Sinaí alrededor de 45 días después de la salida de Egipto. Su experiencia inicial había sido impactante, pero sobre todo formativa. Algunas veces había sido victoriosa, otras veces negativa, pero ellos estaban en el camino a la tierra prometida. ¿Cómo ha sido tu experiencia cristiana después de tu salida de Egipto? No te asustes si puedes contar más derrotas que victorias, pero no te rindas. Recuerda, Jehová nuestro Dios siempre estará dispuesto a encontrarse con su pueblo que ha salido de la esclavitud pecaminosa de Egipto, que ha atravesado milagrosamente el bautismo de su mar rojo, que se deja guiar por la nube de su cuidado y por la columna de fuego de su calor divino. Su pueblo que está dispuesto a recibir su ley para amarla y ponerla por obra. Dios quiere estar en medio de su pueblo, el pueblo que le ha seguido aceptando su misión especial. ¿Cuál es la misión? Compartir con el mundo el mensaje del amor de Dios. No lo olvides. Dios desea tener un santuario en ti. Permitirás un santuario en tu corazón para que Dios habite en ti. Serás tú ese santuario. Dios te bendiga.